Bueno. En esos años es que se diseñan muchos de los instrumentos que todos conocemos seguramente en esta facultad, ¿no? En el CONICET, el otorgamiento de subsidios, generalmente sobre proyectos individuales, a excepción de algunos casos en particular para la compra de grandes instrumentos que tenían que ver con proyectos institucionales, por ejemplo, la primera computadora que se compró acá, que es la Clementina, así es. La creación de un escalafón de investigadores, de técnicos, un programa de becas en el país y en el exterior, todos estos instrumentos que hoy nos parecen casi normales, eran novedosos en esos años, porque hasta ese momento todos los instrumentos que había, ¿qué quiero decir con esto? No es que no había investigación antes, no es que no había mecanismos para financiar, de hecho la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia daba financiamiento reducido en general, y eran instrumentos muy inestables, ¿no? En general, tanto las dedicaciones exclusivas como las becas y los subsidios dependían un poco de las dinámicas institucionales, de las relaciones de poder, de los vínculos, de un montón de cuestiones que no tenían el nivel de estabilidad que conocemos hoy en día, ¿no? Ahora, esos años dorados también coinciden con lo que se conocen como años dorados de la asistencia internacional, ¿no? A las universidades, a los centros de investigación, de la asistencia a las universidades y centros de investigación por parte de las grandes fundaciones estadounidenses, como la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, algunos organismos internacionales como el BID. Argentina creo que es uno de los primeros países que obtiene un préstamo del BID en condiciones muy favorables. Que si no me equivoco es del año 62. Otros organismos bilaterales, como la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, ¿sí? Digo, no solo en Argentina, sino también en toda América Latina y en otras regiones del mundo también, pero América Latina adquiere una importancia particular en estos años. No sé si saben por qué. Fines de los años 50. Cuba, ¿no? Digo, América Latina era un lugar donde había que mirar, ¿sí? Y por lo tanto yo creo que es muy difícil pensar el CONICET como una institución aislada y que uno puede mirar, o por lo menos para entender cuál es la estrategia, cuál es la política en estos años, uno tiene que mirar un entramado institucional que está integrado por el CONICET, las universidades y estas fundaciones, organismos internacionales que proveen financiamiento para la investigación. Sobre todo pensando que en CONICET, cuando uno mira el reparto del presupuesto para investigación, tenía un porcentaje relativamente pequeño de los recursos para investigación y que buena parte de ese dinero era para salarios, lo mismo pasaba en las universidades, y además el CONICET en estos años, y en buena medida hoy también, destinaba un porcentaje muy importante de sus recursos a investigaciones radicadas en universidades, ¿no? Otro elemento que también nos hace pensar en estos años como los años dorados es la modernización universitaria, que por supuesto no es homogénea en todas las universidades, en todas las casas de estudio, y que tiene que ver con la creación de nuevas carreras a partir de campos emergentes. La computación, por ejemplo, era un campo emergente en aquellos años. La organización departamental, en donde se asociaba, digamos, los departamentos eran espacios donde se pensaban los programas de investigación y se asociaba la docencia con la investigación. Esto era algo relativamente novedoso y en buena medida basado en el modelo de universidad de investigación estadounidense. El establecimiento de nuevos laboratorios de investigación y el establecimiento de nuevos criterios
para la selección de docentes investigadores, ¿no? Es decir, ya no era la destreza docente de los profesores o la trayectoria docente que tenían, sino la capacidad de generar conocimiento nuevo, ¿no? Y esto empieza tanto en las ciencias biológicas, en las ciencias exactas, como en las ciencias sociales, ¿no? A pensar, digo, empiezan a perfilarse nuevos criterios, no es de la noche a la mañana, pero esto también es un elemento novedoso en estos años. Otra cuestión que hace a pensar esto como los años dorados es algo que es muy caro a la comunidad científica, que es la cuestión de la autonomía, ¿sí? El CONICET surge como un organismo autónomo, y esto era importante porque las universidades habían sufrido sucesivas intervenciones y todavía les quedaban algunas intervenciones por atravesar. En el que la comunidad científica tenía un rol muy importante, ¿no? Sea a través del directorio, de las comisiones disciplinarias, de las comisiones regionales. Y el restablecimiento de la autonomía en las universidades también, ¿no? Y la otra cuestión que tiene que ver con este imaginario es cómo se confronta este periodo respecto de periodos anteriores o posteriores, ¿sí? Es decir, si uno piensa todo lo que sucede, que seguramente lo van a conversar en algún encuentro posterior, todo lo que sucede después del golpe del 66, este periodo, digo, que destruye buena parte de todo lo que se había avanzado en algunos de los epicentros, esta facultad, una de ellas, en algunos de los epicentros de la modernización, y también cómo se lo ve cómo lo ven algunos actores respecto del periodo previo, ¿no? Donde también hay intervención de instituciones académicas y para muchos, acá les traje un fragmento de USAID que dice, y es la construcción de algunos actores, ¿no? Durante los 15 últimos, es un texto del 64, dice, durante los últimos 15 años, los institutos privados han sido, se refiere al IBIME, a la Fundación Campomar, ¿no es cierto? Han sido centros principales de la investigación científica, que estaba muy disminuida en las universidades e institutos oficiales. También proporcionaron los profesores capaces necesarios cuando cayó el régimen despótico y corruptor que soportábamos, ¿sí? Digo, uno puede estar de acuerdo o no con esto, pero en principio son imaginarios que se van construyendo a la luz de cómo se ven los periodos anteriores y posteriores. Ahora, también uno podría ver este periodo con una mirada un poco más crítica, ¿no? Y que esto también seguramente lo van a conversar en algunos encuentros posteriores, pero que es digamos, la mirada de lo que hoy conocemos como pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, que es una especie de movimiento de reflexión que empieza a perfilarse a fines de la década de 1960 y que tiene figuras que ustedes seguramente habrán escuchado nombrar. Bueno, acá veo gente muy joven, por eso del otro lado quizás hay gente más grande que sabe de quiénes hablo, pero que tiene algunos exponentes muy conocidos como Oscar Barzaghi, Amílcar Herrera, Jorge Sábato, y que se empiezan a preguntar a fines de la década de 1960 y que participaron de esta experiencia seguramente con mucho entusiasmo, de esta experiencia de los años dorados, y que se empiezan a preguntar a fines de los años 60 cosas como ¿por qué si logramos tener una ciencia de relativa calidad y excelencia, no logramos que eso se incorpore en un desarrollo económico y social, ¿no? Y entonces dan distintas respuestas a esta cuestión. Barzaghi, habrán escuchado hablar de Barzaghi, el cientificismo, ciencia política y cientificismo, que es esta idea de, bueno, que en realidad los científicos en los países en desarrollo, en los países latinoamericanos, siguen un poco las pautas que establecen las grandes potencias en términos de cómo se organiza la carrera académica, de las agendas de investigación, ¿sí? A eso llama
el cientificismo, de cómo se incorporan en agendas, en las agendas de los países desarrollados. Otro modo de ver el asunto es con algunas categorías novedosas para esos años que propone Amílcar Herrera, que es la disociación entre lo que se llama políticas explícitas y las políticas implícitas. ¿Sí? Las políticas explícitas serían aquellas políticas que establecen los organismos de ciencia y tecnología, como sería en el caso del CONICET, y las políticas implícitas son aquellas políticas que dependen de otras reparticiones públicas, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Economía, ¿no? Bueno, esa desarticulación entre las políticas es lo que explicaría, de algún modo, la dificultad para incorporar el desarrollo, digamos, para utilizar el desarrollo científico en pos de un desarrollo económico y social. Y quizás el más conocido de todos, que es lo que se conoce como el Triángulo de Sábato, ahí pobre Botana quedó en el olvido, porque es un texto de Sábato y Botana, que es que trata de explicar justamente, en una forma quizás muy similar a la que utiliza Amílcar Herrera, que trata de explicarlo en términos de la desarticulación entre los tres vértices, el vértice del gobierno, de la estructura productiva y de la infraestructura científica. En buena medida lo que dice es, lo que sucede es que en nuestros países esos vértices están menos vinculados entre sí y más vinculados con los vértices equivalentes de los países desarrollados, ¿no? Digo, estaba pensando, piensen en fines de los años 60, está pensando, por ejemplo, en la fuga de cerebros, ¿no? Después de, bueno, hizo la noche de los bastones largos, la intervención de la universidad. Pero Barsky también describía otras formas de articulación con vértices, digamos, de la infraestructura científica con vértices equivalentes de los países desarrollados. O en el vértice de la estructura productiva, la radicación de empresas transnacionales, ¿no? Que realizan su investigación, su I+D, en sus casas matrices, ¿no? Eso era lo que estaba en cuestión. Más o menos entre los años 80 y los años 90 se empiezan como a institucionalizar los estudios de la ciencia en América Latina. Y en los 90 algunos especialistas en políticas científicas empiezan a plantear que, bueno, que lo que prevaleció durante estos años fue un modelo lineal y ofertista. Ustedes saben, no sé si saben lo que es el modelo lineal, pero si no lo saben, les cuento más o menos en qué consiste. La idea es que si uno invierte recursos en investigación básica, eso va a generar una suerte de derrame casi automático en investigación aplicada, desarrollo experimental, innovación y, si se quiere, incluso bienestar social, ¿no? Eso es un camino, es una vía casi automática. En buena medida, esta idea del modelo lineal se le atribuye al informe de Vannevar Bush. Vannevar Bush tuvo un rol muy importante en la oficina de investigación científica y tecnológica que se creó en Estados Unidos durante la guerra, y en el 45 va a publicar un informe que entre otras cosas, en el que entre otras cosas propone la creación de lo que hoy conocemos como la National Science Foundation, ¿no? Que es una de las agencias más importantes de financiamiento de la investigación en Estados Unidos. Después vamos a volver sobre Vannevar Bush y el modelo lineal, ¿no? Porque digo, es algo que se ha como cristalizado, es una idea que se ha cristalizado, de que ahí hay algo así como un modelo lineal, y yo tengo algunas dudas en que eso sea así, ¿no? Sí. Es pariente de Bush. No sé, si te digo te miento, supongo que no, no sé. No, ni idea. Googleemos. Googleemos. Y también podría pensarse en una perspectiva crítica. Hay un trabajo de Pablo Kramer, que quizás, quien quizás escucharon nombrar, ha dado alguna charla en esta alta casa de estudios. Que habla de un proceso de internacionalización liberal, ¿no? En realidad, ahí.
Él trata de hacer una periodización, ¿no?, de la internacionalización de la investigación en América Latina. Tiene un trabajo que se enfoca sobre todo en Argentina y habla de distintas etapas. Una primera etapa que diría, digo, ya que estuvieron haciendo un recorrido histórico, por ahí les suena algo de todo esto, una internacionalización fundadora que estaría entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, en donde se institucionalizan nuevos campos científicos con la visita de sabios científicos europeos, e incluso en algunos casos estadounidenses. No sé si hablaron aquí del Instituto de Física de La Plata, por ejemplo. Mencionamos, pero era una debilidad de La Plata. Era una debilidad que queríamos traer a alguien de física que contara. Eso. Bueno, sí, gente de La Plata que ha trabajado eso. Sí. Bueno, que, digamos, el Instituto y Escuela de Física surgió trayendo a algunos físicos alemanes, ¿no? Una segunda etapa de internacionalización liberal, primera fase, que iría desde los 20 más o menos hasta 1960, en donde algunos líderes locales, científicos, negociaron sus agendas, o sea, mandaron a sus discípulos a formarse del exterior, negociando sus agendas con algunos centros extranjeros. Ahí quizás el modelo es el Instituto de Fisiología de USAID, ¿no?, que fue armando una red con sus discípulos, creo que era en Rosario, en Córdoba, estaba Orías, Lewis, bueno, que va armando su propia red en fisiología. Y una tercera etapa, que sería la de internacionalización liberal, una segunda fase de internacionalización liberal, con características muy similares, pero con redes mucho más frondosas y mucho más densas, porque ya en esos años se crean en distintos países de América Latina los consejos o los organismos encargados de financiar, de lo que en ese momento se llamaba política científica. Hoy no sé si lo llamaríamos política científica, ¿no?, porque lo que conocemos como política científica va cambiando a lo largo de los años, ¿no? Bueno, y la última etapa que ahora no nos interesa, que si quieren después les cuento de qué se trata, pero que de alguna manera, digo, nos permite pensar en esta dimensión internacional que aparece con el financiamiento de las fundaciones y de los organismos internacionales, y nos permite preguntarnos si hay ahí un modelo liberal, ¿no?, donde nadie define agendas, ¿no? En buena medida, la explicación de este modelo de la existencia, de la supuesta existencia de un modelo lineal, ofertista o liberal, tiene distintas explicaciones, suele darse distintas explicaciones. Una es esta famosa desarticulación entre políticas explícitas y políticas implícitas. Otra tiene que ver con el rol que juega ahí la comunidad científica y lo que se llama cultura académica. Cultura académica es un concepto que usan estos autores que yo menciono ahí, el Sidney Jameson. Son unos autores que hacen una historia de las políticas científicas en los países desarrollados, mostrando cómo en cada periodo, se caracteriza por el predominio de distintas culturas políticas, ¿no? La cultura académica, la cultura económica, la cultura burocrática, la cultura cívica, ¿no? Entonces, bueno, algunos autores dicen, bueno, la explicación de este modelo tiene que ver con el predominio de la comunidad científica o de la cultura académica. Y el otro elemento explicativo sería la emulación de modelos exitosos, de modelos discursivos, de modelos institucionales, de agendas exitosas, o el rol que tuvieron organismos internacionales en la difusión de esos modelos, ¿no? La UNESCO, la OEA. En realidad, a mí me parece que todavía es muy temprano para pensar el rol de estos organismos.
no tienen un rol tan claro estos organismos internacionales en la difusión de modelos institucionales, sí van a empezar a tenerlo más claramente a fines de la década del 60, cuando a fines de la década del 60 sí se crea algo que uno podría llamar una política más explícita, con la creación de un nuevo organismo que es el CONACYT, que justamente trata de superar alguna de las falencias que se creía que había tenido la política científica hasta 1966. Entonces les decía, bueno, y que tiene toda este modelo, tiene que ver con esa emulación de modelos exitosos. Cuando digo modelos me refiero tanto a ideas, a repertorios discursivos, a marcos conceptuales de cómo pensar las políticas, ¿sí? A modelos institucionales o modelos organizacionales, y también a las agendas de investigación, ¿no? A mí me interesa sobre todo pensar eso, ¿no? Pensar cuál fue el rol de la comunidad científica, si uno puede hablar de una comunidad científica en un sentido homogéneo, si la comunidad científica es algo homogéneo, ¿no? O si uno puede ver distintas configuraciones. ¿Y cuáles son, más allá de que los organismos internacionales no hayan tenido un rol muy puntual en la difusión de modelos, pero sí, cuáles son los repertorios discursivos que circulan a nivel internacional en esa época y que explican el discurso de los actores locales o la concepción que tienen los actores locales sobre las políticas científicas, ¿no? Digamos, es muy difícil pensar las políticas aisladas, sobre todo en la comunidad científica, que ya de por sí los científicos son actores que suelen estar internacionalizados, ¿no? Sin pensar qué es lo que se discute en el plano internacional y sobre todo cuál es el escenario científico sobre el que operan las políticas, ¿no? El escenario internacional, ¿qué es hacer ciencia en 1960? ¿No? ¿Me siguen hasta acá o es muy exótico lo que sí? Entonces, uno podría formularse toda una serie de preguntas, como por ejemplo, sí. No, quería contar justo el ejemplo que acabas de dar. El Instituto del Bar, con esto de la emulación de modelos exitosos y el desacople que hay entre, ¿no? Entre las políticas explícitas, implícitas y demás. Me acuerdo que en un momento yo estudié historia del instituto, porque había hecho mi doctorado ahí, entonces hubo un doble interés. Y en un momento me había puesto a estudiar cómo se crear la Oficina de Vinculación Tecnológica del Instituto del Bar. Ah, mira, qué interesante. 2000, no en los 60, pero se arrastran. Y cuando ellos crean la Oficina de Vinculación Tecnológica, lo que hacen es mirar hacia afuera qué modelos eran exitosos en el exterior, en qué otras instituciones científicas han creado oficinas de vinculación tecnológica y había funcionado. Entonces, ahí lo que hicieron fue hacer, literalmente, y lo dicen explícitamente en el principio de los 2000, copiaron tal cual la oficina de vinculación tecnológica del Instituto Weizmann en Israel. Ah, mirá. Hubo una charla recién de alguien, ¿no? ¿Cómo? Hubo una charla hace poco acá. Sí, el año pasado. El año pasado. Que invitaron a alguien. Ah, se siente como el año pasado. no, el año pasado. ¿Hubo otra? No sé, dice que es una clave. Ah, ¿en serio? Mira, no, yo estaba pensando en el año pasado. Pero como es interesante cómo la comunidad científica, incluso, no, o sea, desde esta época, pero incluso casi hasta la actualidad, sigue haciendo esta lógica de mirar casos exitosos aislados de su contexto, ¿no? Porque no lo mismo. Bueno, pero no está mal mirar, digamos, otros modelos. Sí, no, eso porque uno quiere crear algo, sí. ¿no? Quería dar un ejemplo que se me ocurrió escuchándote anterior, que es el de la OEA, en términos de, y que, digamos, es dentro del ámbito de la OEA se creó el Programa Multinacional de Metalurgia, Claro, el cual 62. digamos, abrevó o fue gran impulsor Jorge Sábato y Martínez Vidal. Sí. Esto tiene un doble carácter contradictorio, es decir, por un lado, digamos, ese proyecto de la OEA estaba en el marco de la Alianza para el Progreso y el peligro de la irradiación
de la Revolución Cubana, pero por el otro lado, digamos, era contemporáneo con el fenómeno del desarrollismo en los países latinoamericanos, ¿sí? Claro. Y esto, digamos, ese carácter contradictorio, además, permitió que fuera apropiado parcialmente y localmente, dejando un rango tecnológico importante. En el caso de CONEA, del que conozco a partir del 77, es la época en que empecé en el departamento de materiales, que creó Sábato con División Metalurgia, estuvo en el hecho de que culminó con la Fábrica de Aleaciones Especiales, la FAE, y con UAN, Combustibles Nucleares Argentinos, ese programa. Es en el aspecto aplicado de acuerdo a las necesidades del país. Por otro lado, también ayudó a desarrollar diversas carreras individuales, digamos, para la producción científica para la humanidad, entre comillas, que es el tema que es motivo del pensamiento latinoamericano en cuanto a la crítica. Bueno, claro. Solamente lo digo muy brevemente para mostrar un ejemplo que es propio de la década del 60. Sí, totalmente. Por eso digo, un poco el comentario vendrá por pensar, bueno, qué es la comunidad científica, digamos, si uno puede pensar un sujeto homogéneo o hay que pensar, bueno, en función de distintos cortes, de cortes políticos o de cortes disciplinares también, ¿no? De cómo determinan determinadas disciplinas el modo en que se piensan las políticas científicas, ¿no? O institucionales. Hay algo que implica que el modo de conocimiento. El modo de conocimiento. Método científico, es decir. El modo de conocimiento científico confronta con otros modos, que son místicos o que son. Claro. Entonces, eso sí es. Por supuesto. Significante. Sí. Pero incluso esto que traemos, a mí me marcó incluso acá dentro de esta facultad, hay tradiciones culturales, políticas, muy fuertemente asociadas a las disciplinas. Entonces, la forma en la cual los físicos piensan la política científica, no por la física en sí misma, sino por una cuestión de cultura, de cercanía, de trabajo conjunto. Sí, a ver, la física, que también tenés que pensar que... De computación o de biología. Sí, o que no sé si hay... Digo, me parece que por ahí hay muchos cruces, ¿no? Porque digo, no es lo mismo un físico que trabaja en la CONEA que un físico que hace física teórica también, ¿no? Entonces, ahí tenés también culturas institucionales que se van construyendo con el tiempo, ¿no? Más o menos. Sí, yo soy químico, así que yo lo vivencié durante 30 años, eso. Así que hay matices, pero... Manon Troppo. Pienso, claro, sí, es muy parecido, sobre todo los de la física nuclear, o sea, lo que tiene que ver con el estudio de los fenómenos más microscópicos, para decirlo de alguna manera, de la materia. Sí, totalmente. Bueno, depende, digamos, en qué área, porque la CONEA es una institución muy grande. Eso tiene que ver con devenires institucionales también. Claro. Bueno, en otro momento creo que ahí toco parte de lo que elegí como tema para desarrollar en el trabajo especial, pero bueno. no quiero abundar más porque es en función de, por ejemplo, eso que yo dije del programa multinacional de metalurgia, que solventó gran parte del desarrollo del departamento de materiales de la CONEA, y tuvo dos ramas que se separaron completamente. Ambas se dijeron herederas de Sábato, pero con objetivos bien claramente distintos. Para decir, en palabras de que fue mi jefe de tesis, al cumplirse los 25 años del departamento, pronunció una frase muy desgraciada
pero que dice, el objetivo era jubilarnos en metalurgia. Mientras hacía una carrera científica muy considerable, de la cual de alguna manera uno es heredero y hasta diría usufructuario, digamos, todavía. Pero en el otro aspecto, el que yo mencioné los dos logros más importantes, que es la fabricación local de las aleaciones para los combustibles de los reactores de investigación y los de potencia, siempre fueron objeto de disputas con aquello que predominaba en el ámbito de la conducción de CONEA en cuanto a, si no desviarlo ese objetivo, sino entregarlo como fue por Castro Madero en el año 81, sin ninguna inversión a Pérez Compán. O sea, esas dos fábricas hoy son, y desde el año 81, propiedad de Pérez Compán, sin haber puesto un peso y sin tener ningún área de investigación. O sea que en estos devenires de ambas ramas se refleja un poco el carácter Eso fue una general discusión. de la ciencia en nuestro país y de... Eso fue una discusión que hubo. Discusiones hubo muchas, mi generación, aún en época de la dictadura, digamos, pero internamente el departamento planteó un camino, más, se llama generación intermedia, aunque yo era de los más jovencitos, pero ya tiene un tema para trabajo final, ¿no? Pero quiero decirlo porque es para abundar al tema de lo que pasaba en la década del 60 con los organismos multinacionales. Sí. Yo puse uno muy claro que a raíz del cual se vinieron un montón de expertos extranjeros. Sí, se formaron nuestra gente, se llevaron gente nuestra, algunas de las cuales, por supuesto, como pasó con los hindúes, el mismo recorrido, se quedaron en los países centrales, pero en definitiva quedó un sedimento acá que pudo desarrollar esencialmente dos caminos que igual estuvieron condicionados por cómo fue nuestra estructura económico-social, ¿no? Claro. A raíz de algo que sugeriste, pensaba que uno podría hacer como un estudio comparado de cómo las disciplinas utilizaron esas ideas, digamos así, internacionales de crear redes, organismos y demás, porque mirando las distintas disciplinas frente al mismo subsidio, frente al mismo marco económico que les permitía organizarse de alguna manera, pienso por ejemplo en Naciones Unidas y demás, y los consejos latinoamericanos de distintas disciplinas, cada una tomó rumbos distintos. Entonces conozco, están muy claras las historias. Los físicos, por ejemplo, los físicos mexicanos y brasileños ya habían empezado a contactarse mientras hacían sus doctorados en Estados Unidos, con ánimo, se juntaban de volver a sus países y empezar a hacer una física latinoamericana. Cuando se gradúan, se doctoran, una de las primeras cosas que hacen, Leite López, Chomi y demás, viajan acá a la AFA en 1949, 50, y ahí toman contacto con los jóvenes de acá, Jean Piaget y demás. Sí, hay toda una red latinoamericana, ¿no? Y él empieza a armar una red latinoamericana, pero cuando finalmente consiguen el subsidio para hacer el Consejo Latinoamericano de Física, ya venían craneando un modelo de organización de física latinoamericana que era muy sólido. Ahí probablemente los subsidios internacionales y demás no moldearon la organización porque ellos tenían un plano muy claro de cómo ir generando física en Latinoamérica. De hecho, por ejemplo, Brasil enseguida se asoció a Bolivia para la instalación de edificios. Sí, igual, a ver, yo estoy pensando en modelos de política científica en términos más generales, no en cómo, por lo menos todavía no llegué a la parte de cómo los subsidios moldean las disciplinas. Yo creo que hay ahí, bueno, ahora lo charlamos, pero ahí a ver, son dos cosas separadas. Una es el rol que van a tener, por ejemplo, los organismos internacionales en los manuales que se empiezan a confeccionar para analizar las políticas científicas y hacerlas comparables. Cómo uno mide cuánto hay de investigación básica en un país, cuánto hay de investigación aplicada, qué es investigación básica, qué es investigación aplicada, ¿no? O
digamos, o determinadas ideas fuerza en determinados periodos, fines de la década de 60, acerca de organismos que cumplan una función diferente a la que cumplen organismos como el CONICET y que tengan que ver con la planificación, con la formulación de programas específicos. Bueno, ahí a fines de los 60 va a haber organismos que van a ser muy importantes, la OEA, en parte la UNESCO también. Y otra cosa diferente es el rol que tienen las grandes fundaciones o los programas de asistencia técnica de organismos como la UNESCO, que eran bastante débiles en comparación con el dinero que podían proveer las grandes fundaciones, en moldear las agendas de las disciplinas científicas. Ahí yo imagino, pero me parece que todavía queda un extenso campo por estudiar, que hay un tira y afloje, que hay una negociación. Que hay cosas que ya, digamos, ya están, como decís, craneadas, y cosas que entran un poco por la ventana, con intereses de ambas partes, ¿no? Con intereses de ambas partes, de los actores locales y de los actores los nacionales. Un poco esa idea está, no sé si ustedes pudieron leer el artículo que tenían, que toma el caso de la física, ¿no? De cómo se van diseñando las agendas en el caso de la física en Argentina, ¿no? Yo creo que ahí hay un cruce, pero ahora, si querés, llegamos. Pero sí, me parece que hay todo un camino por recorrer, en pensar cómo se van configurando las agendas de determinadas disciplinas o campos de investigación al calor del financiamiento internacional. ¿Cuánto hay de agencia de los actores locales, agencia, es decir, de intervención de los actores locales en el diseño de esas agendas, y cuánto hay del escenario internacional en esas agendas? La verdad que es un tema súper interesante. Claro, yo lo sé porque comparado con matemáticas u otras disciplinas, no tuvo el mismo impacto que tuvo en el caso de la física, que la pensó ya antes de llegar a los subsidios como una física continental, ¿no? Un grupo de jóvenes físicos, ¿no? Sí. En matemáticas no, bueno, cada uno siguió Bueno, con acá eso, pero estuvo, para el Congreso, ¿no? acá también estuvo, creo que se llamaba así, Centro Latinoamericano de Matemática en estos años, financiado por la UNESCO, que fue un espacio donde vinieron muchos estudiantes latinoamericanos a formarse. No sé cuál fue el resultado de Claro, eso. ahí justamente yo pensaba comparar, la comparación era el Centro Latinoamericano de Física y el Centro Latinoamericano de Matemática, que son bastante distintos. La verdad es que el caso de la matemática... física tuvo una política muy activa y que se ve en el desarrollo de la física de todo Latinoamérica, a partir de estos los físicos de México, Brasil y la siguen teniendo. Sí, sí, de mucha articulación. No, por ahí ya no impacta de la misma manera en el caso argentino, pero en el Caribe. Pero es cierto que, bueno, creo que también hubo un centro latinoamericano, no sé si era de biología o de química, y que digamos, me parece que, o por lo menos yo no le pude seguir el rastro, o sea, que no sé si se diluyeron en el tiempo, pero sí en el caso de la física había como una especie de red latinoamericana, efectivamente. Bueno, entonces creo que ya les comenté sobre estas preguntas, ¿no? Un poco. Entonces, a ver, yo trabajé sobre esto hace como 10 años, hay cosas que ya las tengo medio olvidadas, ¿no? Después me fui dedicando a otras cosas y medio que me fui olvidando, pero según recuerdo, cuando trabajaba sobre esto, yo me preguntaba, bueno, a ver, cuando uno mira las políticas científicas, ¿puede uno hablar de un modelo liberal, ¿no? De un modelo donde no se piensan las agendas? Y yo creo que ese es el pensamiento que uno tiene desde lo que considera, desde la idea que tiene hoy de las políticas científicas. Si uno tuviera que estudiar hoy las políticas científicas, ¿qué iría a mirar? Si tuviera que buscar evidencia, ¿qué iría a mirar? Los últimos planes de ciencia y tecnología, programas específicos, Sí, ¿qué programas sí, tiene, sí, bueno. claro, qué programas tiene el ministerio? Bueno, el ex-ministerio, perdón. ¿Qué programas tenía el ministerio? Sí, las proyecciones 2020, 2024, 2030. No, el motor, por ejemplo, de la física ha sido, por ejemplo, el descubrimiento del modelo atómico. Los descubrimientos hechos son los que han motorizado una serie de cuestiones en la realidad. El descubrimiento del modelo atómico, el descubrimiento de cómo funcionan las funciones artificiales le ha dado a la física toda una apertura. Si no se hubiera descubierto, esa apertura no. Está bien, pero una cosa es mirar
el desarrollo de determinados campos científicos y otra cosa es pensar las políticas científicas. Si uno tuviera que saber cómo, digamos... Es que van de la mano, porque es la sociedad la que va a acompañar todo este descubrimiento. Está bien, pero lo que yo quiero decir es que cuando vos tratás de entender, suponete, quiero saber qué pasó con las políticas científicas en la Argentina en la década de los 90, ¿no? Entonces, ¿qué vas a mirar? Documentos oficiales, ¿no? Vos estás estudiando las políticas científicas, no la ciencia, las políticas científicas, ¿no? Vos vas a ver documentos oficiales, si hubo planes, si no hubo planes, qué decían los planes, qué instrumentos había, qué tipo de subsidios daba la agencia, qué líneas de financiamiento hubo, cuántos investigadores hubo, si había plata, si no había plata, ¿no? Digo, cómo seleccionaron los investigadores, cómo se otorgaban subsidios, digo, esas cosas. Ahora, yéndose más para atrás, digo, a eso me refería, ¿se entiende? Yendo más... La cocina de eso, los amigos, y tienen que firmar los supuestos. La cocina local. Es un poco más que eso. Si hay planes o si no hay planes, y qué dicen los planes, va cambiando con los años. Si uno puede ahí darse una idea, después uno puede decir, bueno, se implementó bien, se implementó mal, entonces tendrá que buscar otras técnicas de investigación para saber si eso estuvo bien implementado, si estuvo mal implementado. Finalmente, que condicionaban explícitamente y circulaba en el ambiente científico, por lo menos circulaba lo escrito, condicionaban en qué temas se tenía que utilizar el préstamo otorgado por el BID. Explícitamente. bueno, también, ¿cuál es el rol? El gobierno argentino toma un crédito con esos condicionamientos. Bueno, también, entonces, ¿cuál es el rol? Eso también uno podría preguntarse cuál es el rol de los organismos internacionales en cómo se definen las agendas de investigación. Digo, toda esa batería de documentos son los documentos que uno iría a mirar, ¿no? Pensando que la historia también es una ciencia, si me permiten esa licencia. Uno va y mira documentos, finalmente, ¿no? Bueno, pero yendo más para atrás, ¿no? Yendo más para atrás, a los años 50, a los años 60, es más complicado, los documentos son más difíciles de acceder y además no estaba esta idea que tenemos hoy de lo que es una política científica, ¿no? O todavía no estaba del todo instalado. Sí. Esto de que es más difícil encontrar la organización, la perspectiva de la política científica, es porque no había una entidad formal que se encargara de la política. O sea, ¿a qué se debe la dificultad de rastrear? Bueno, estaba el CONICET. Estaba el CONICET. No, lo que quiero decir es que no había, por ejemplo, documentos explícitos de, no sé, un plan, ¿no? Entonces, bueno, ahí es más difícil. Entonces tenés que empezar a hacer como un trabajo más artesanal de cuáles eran las discusiones, qué artículos publicaban digamos, los protagonistas de las políticas científicas, ¿no es cierto? Bueno, todo eso. Entonces, rastreando así algunos testimonios, no sé si finalmente tienen el capítulo ese del libro de Cereijido. Hay un libro de Cereijido, que se llama La nuca de Usai y que cuenta un poco. ¿Cómo? Genial. Pero no es. Está acá en eso, se lo imprimimos, claro. Está completo. Lo está colgado. Sí, tengo que ponerlo acá. Claro, pero. Impreso no, impreso no. Tenemos fragmentos. Sí, fragmentos incluso trajimos, pero completo está dando. Bueno, nada, ese es un capítulo muy lindo. A mí me gusta ese capítulo de Marcelino Cereijido, que cuenta un poco qué está trastiendo, ¿no? Y ya ahí, dicho por alguien que conoció a USAID, ¿no? Ya empieza a decir, bueno, había como dos sectores, ¿no? De cómo pensar la política. Uno de esos sectores, que yo digo el sector tradicional, si se quiere, estaba liderado por USAID, y estaba muy emparentado con la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Habrán hablado ya, no sé si Diego seguramente habló del tema. Y el otro estaba un poco liderado por Rolando García, una figura a la que seguramente todos conocen, porque está muy ligada a esta facultad. Fue, eh, fue decano de la facultad en estos años dorados, ¿no?
Y bueno, es una concepción de la política científica en la que, digamos, digamos, que tiene su núcleo en la Facultad de Ciencias Exactas y con algunos actores que también están en la Facultad de Ingeniería de la UBA, como Giancarlini, ¿no? Acá pongo la fotito de Rolando García y la otra es de Sigue Frondizi, que en esos años era rector de la Universidad de Buenos Aires. Sí, el hermano del presidente. Era el hermano del presidente. Ahí, ¿estás preocupado? La próxima es importante. Totalmente. Claro, está, entre los hermanos estaba Silvio Feliz. También. Bueno. Si quieren el asterisco, Dale. después de un pequeño googleo, aparentemente una historiadora llamada Donna Harper dice que no, estaba emparentado después de haber mirado varias veces distintos árboles genealógicos para intentar detallar. Ah, mirá, o sea, ya tenés un tema para el trabajo final, podés buscar algo, podés hacer algún árbol genealógico, árboles genealógicos. ¿Quién es y quién no es pariente? ¿Quién es y quién no es pariente? Nada que ver. Bien, gracias por este dato que nos quedó colgado. Decía, ya desde 1955 se fueron perfilando estos dos proyectos, estos dos sectores, uno más academicista, que yo llamo tradicional, no sé si está bien llamarlo así, pero bueno, se ocurrió llamarlo así, y otro que yo llamo moderno, que consideraba que era muy importante empezar a vincular el desarrollo científico con necesidades sociales, aplicaciones industriales, con el desarrollo económico. Es decir, estaba pensando una política no solamente de formación de investigadores, sino también, y acá es que yo, no yo, sino que otros autores hablan de la distinción entre política para la ciencia y política a través de la ciencia, ¿no? O ciencia para la política, si quiere, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hola, Vladimir. Hola, sí, mucho gusto. Tengo una consulta con respecto a estos dos proyectos, y es que tal vez en su momento se veía como que eran mutuamente excluyentes, ¿no? O eran tan opuestos, eh, verlos de esta forma como lo estás explicando ahora, o si se tenían cierta vinculación. No, es una estilización esto que yo hago. Efectivamente hay dos proyectos y hay algunos indicios digamos, de que hubo discusiones respecto de estos proyectos, pero me parece que había un piso de acuerdo, ¿no? Un piso de acuerdo y que tenía que ver con que era necesario profesionalizar la investigación, desarrollar la ciencia y profesionalizar la investigación. Ese piso de acuerdo estaba. Y no es que andaban todo el tiempo a las patadas, supongo yo, digo, tenían discusiones sobre distintas cuestiones, pero tenían modos de ver, modos diferentes de ver las políticas científicas. Yo creo que ahí hay un corte que tiene que ver con posicionamientos políticos y hay un corte que tiene que ver con lo generacional. Y ahora voy a volver sobre esto, ¿no? Pero sí hay un piso de acuerdo en que tener el CONICET estaba bien, ¿no? Estaba, digamos, que era necesario, era algo necesario. Rolando García creía que... ¿Cómo? Cierto grado de autonomía. Y cierto grado de autonomía de las instituciones científicas también estaba bien, ¿no? Para Rolando García era necesario invertir más recursos porque estaba pensando en un proyecto quizás un poco más grande, no solamente en la formación de nuevos investigadores, sino también en articular líneas de investigación con líneas de desarrollo, ¿no? Entonces, uno ya, hay algunos indicios antes de la propia creación del CONICET, de estas discusiones. Había una comisión de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que estaba pensando la creación de una nueva institución.
y en esa comisión estaban Braun Menéndez, que conformó el primer directorio, y también Bernardo Usay. Y en una carta que le escribe Braun Menéndez a Guido Beck, que era un físico en aquellos años, decía que le preocupaba que el proyecto de consejo propuesto, es una carta del 56, el proyecto de consejo propuesto por los burócratas tuviera entre sus misiones ayudar la investigación aplicada, entre ellas la medicina, la agronomía, la salud pública, la sociología, la energía atómica, ¿no? Les preocupaba eso, ¿no? Entonces estaban pensando ese modelo más de investigación básica. El presidente de la academia también expresaba esta misma preocupación. Y había otro proyecto que andaba dando vueltas, que era un proyecto que elaboró la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que era este organismo que se creó durante el gobierno de Perón, que después del 55 fue intervenido, y en algún momento estuvo a cargo de este organismo González Bonorino, que era un geólogo también de esta facultad, y que, digamos, este proyecto se había ido pensando, analizando algunos documentos de la UNESCO en esos años que habían hecho un relevamiento de instituciones científicas en distintos países y evaluando distintas alternativas, si era mejor crear un solo consejo o un consejo para investigación en general y otro para, no sé, investigación agrícola y otro, bueno, distintas posibilidades. Y lo que propone esta dirección es crear un solo consejo que permitiera coordinar el trabajo de distintos centros, de distintos institutos, y que coordinara la investigación que realizaban tanto las universidades como distintos organismos sectoriales, ¿no? Agrícolas, industriales, etc. Ya en esta formulación era bastante diferente de lo que proponía la academia, y también proponía un consejo que tuviera una estructura mixta, es decir, de representación académica y de representación ministerial, ¿no? Que era algo muy parecido, o que tenía algunos elementos en común con el consejo que se había creado durante el gobierno de Perón, ¿no? Digo, no es lo mismo un consejo donde estén básicamente representada la comunidad científica que un consejo donde participen actores de distintos organismos sectoriales, ¿no? Y ese segundo proyecto tenía características muy similares a un documento que se publicó en el 58, que decía Plan de Reactivación Científica, que era un documento que había sido el fruto de una reunión que tuvo Arturo Frondizi antes de asumir la presidencia con científicos, y donde se había propuesto la creación, digo, hay cruces entre reformismo y desarrollismo, ¿no? Donde se había propuesto la creación de un Consejo Nacional también con características muy similares al que se proponía en la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas, donde estuvieran representados las universidades, organismos estatales, entidades privadas, ¿no? La idea de planificar, de coordinar, de impulsar el desarrollo en distintas áreas como defensa, producción, salud, ¿sí? Yo estaba pensando en esto es lo que yo llamo política a través de la ciencia o ciencia para la política, ¿no? Pues son como dos modelos, dos modos de entender, dos concepciones distintas de cómo debía ser la política científica. Lo que finalmente surge, digo, aunque en la ley de creación del Consejo se le atribuía a este Consejo una función bastante ambiciosa que tenía que ver con esto de coordinar, con planificar, etcétera, etcétera, finalmente lo que se crea con el Consejo es una agencia de promoción, ¿no? Donde la comunidad científica tiene un rol muy importante, donde básicamente se asignan, digo, cuando uno mira los criterios, se asignan recursos en base, en principio, criterios de excelencia, salvo algunas excepciones, pero fundamentalmente lo que no hay es una definición previa de cargos o de temáticas prioritarias, ¿no? Y donde, esto que yo les decía, ¿no? No hay planes, no hay programas explícitos, no hay herramientas formales de coordinación interministerial, digo, no hay nada de todo eso. Uno podría decir, mirando este panorama, que efectivamente hay una política liberal, ¿no? Que no, digamos,
Hoy, pensado desde hoy, costó bastante, pero digamos, la definición de áreas estratégicas para ingresos o para la carrera o para becas o de prioridades regionales y todo eso, costó bastante, pero se fue armando. En principio, acá no hay nada de todo eso. Y uno podría decir, incluso mirando, no sé si pudieron leer, tenían un capítulo también, mirando una forma de entender cuál es la lógica, cuál es la dinámica con la cual se pensaron las políticas científicas, es mirar, bueno, cómo se distribuyeron los recursos. Efectivamente, cuando uno mira cómo se distribuyen los recursos, en realidad lo que ve es que también uno podría decir, bueno, también hay una política liberal, porque finalmente los recursos van a aquellos lugares donde ya hay capacidades, ¿no? Digo, regionalmente Buenos Aires es digamos, es el epicentro, o sea que no hay una política de, no sé, hoy lo llaman federalización. Tampoco, digo, la mayor parte de los recursos van a la investigación biomédica, que es donde efectivamente había capacidades, donde hay capacidades muy fuertes en Argentina, y por lo tanto, nada me lleva a pensar que hay una política de organización o de selección de prioridades, ¿no? Perdón. Sí. ¿No podría ser una política de selección de prioridades para maximizar, en vez de lo que en los videojuegos se llama min-maxear, elegir uno? El vocabulario de los videojuegos se me escapa. Elegir un área de especialización y concentrar todo ahí. Podría ser. Sí, podría ser tranquilamente, pero me parece que no era la idea, o por lo menos que no había consenso en que eso fuera de ese modo. Por supuesto, había que apoyar a aquello en lo que sí ya teníamos capacidades. Un poco el caso de la física muestra que, digamos, esa idea no está descartada, pero se mezcla con otras lógicas de pensar las agendas, ¿no? Obviamente, lo que yo les decía, no hay acuerdo en que esto fuera así, no hay un acuerdo generalizado en que esto fuera así. De hecho, entre 1962 y 1963 se discuten distintas cosas, como pedirle a la UNESCO que nos ayude a formular una política científica en sentido más amplio, reuniones con otros organismos públicos de investigación para pensar una política de articulación de distintas instituciones. Y todo eso medio que se va perdiendo en la nada, ¿no? No se logra vincular las agendas de investigación con lo que entonces era el Consejo Nacional de Desarrollo, con la planificación para el desarrollo. Bueno, todo eso como que no logra cuadrar bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece que tenían muchos desafíos juntos. Muchos desafíos juntos en un escenario. Ahora voy con ello. Dale, a ver. Porque hay claras líneas políticas, filosóficas, epistemológicas, que algunos usan y que otros derriban. ¿Me explico? No entendí. No sé, por ahí alguien entendió, pero. En la Argentina y en el mundo entero hay distintas líneas de pensamiento político. Sí. Y la ciencia está sometida a esas líneas. Está debajo, la política científica está sujeta a las políticas más generales. A veces sí, a veces no. Hoy seguro en esa época tal vez no tanto. Hoy seguro. No. Aristóteles y Platón son muy, muy antiguos. La filosofía es una ciencia mucho más antigua que las ciencias que estamos hablando aquí. Mucho más antigua. Y son modos de pensar. Grandes modos de pensar. Grandes paradigmas.
Que la ciencia está sujeta a todas esas corrientes de pensamiento, más generales, porque está inmersa en la sociedad. Si no, sería, no sé, astronauta, ¿no? Está inmersa dentro de una sociedad. Que está sometida a corrientes de pensamiento. Y más ahora que es más universal todavía, además internacionalizada. Bueno, una hipótesis. No, bueno, a ver, yo creo que tenían varios desafíos al mismo tiempo, ¿no? Más allá de las diferencias entre distintos sectores, el escenario político era un escenario bastante inestable, ¿no? Piensen, no sé, del 55 al 66, Leonardo Aramburu, Frondizi, Guido, Ilia, ¿no? El escenario era bastante complicado. Y la otra cuestión es que... sin embargo, digamos, el núcleo de Jusay, digamos, con el poder dominante detrás del trono, siempre tuvo buenas relaciones. Todos tuvieron buenas relaciones sí, en general. Digamos, algunos cuando tocaban determinados intereses terminaron fuera del sistema, digamos, porque no por nada, digamos, la intervención a la universidad. Bueno, sí, después vos hablás después. De Salta. Después del 66. Del 66. Del 66. Sí. 66. Sí, 66. Sí, eso. Pero estamos antes todavía, ¿no? Claro, la etapa de fundacional del CONICET. Claro. Era, por un lado, una extensión del concepto de que la ciencia era como una especie de culminación de la carrera académica, educacional, era una extensión, y por otro lado era una especie de adorno de que no podía faltar en un país para las clases más acomodadas. Ese es el de los casos de Juan Menéndez, de Eduardo, en un aspecto. Pero eso... Como que le daba prestigio al país. Sí, pero también hay un componente que en esos primeros años en los que la asignación de recursos se vincula con el propio crecimiento de los grupos que le dieron origen. O sea, funciona mucho la utilización del concepto de excelencia para que los evaluadores de donde se asignaban los recursos pertenecían a los mismos grupos a los cuales se les asignaban. Era una retroalimentación. Barzaschi, lean Ciencia Política y Cientificismo, Barzaschi hablaba de eso. Sí, de hecho, creo que Barzaschi, pero creo que Barzaschi en algún momento hace este planteo respecto a la pregunta de lo que estamos planteando sobre el vínculo con políticas más generales, si hubo o no. Y él hace una reflexión respecto al periodo cuando a ellos les tocó gestionar publicados en particular, en esa época del Consejo Directivo, ¿no? En este periodo. Y él dice que estábamos muy preocupados, o sea, que lo habían pensado como en dos etapas, ¿no? Una preocupación de una visión de, bueno, primero reconstruyamos un colchoncito científico, hagamos una muy buena ciencia y después vemos cómo eso hacemos que se vuelque a otras cuestiones. Que no te entendí quién lo pensó así. ¿Que criticaba eso o que...? No, que ellos en el momento habían pensado como, bueno, construyamos una primera etapa de tener excelencia científica, académica, tener un colchón de gente, y después vemos cómo eso beneficia en términos de desarrollo económico, social, y que después hicieron una autocrítica de esa época. Sí. Tenía que ser en etapas distintas o se podía hacer al mismo tiempo. Sí. Pero, de todas formas, lo que efectivamente pasó fue que en esta época el principal vector de toma de decisiones fue hagamos lo que implique excelencia académica, ¿no? O sea, eso es como más que la definición para las temáticas. Sí, no solamente, yo creo que no solamente, ¿no? Porque después yo les decía, bueno, ¿qué hace uno cuando quiere entender cuál fue la lógica de las políticas científicas cuando no hay ningún documento formal para entender qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál fue la lógica? Uno dice, bueno, voy a mirar cómo se distribuyen los recursos. Y otra forma de mirarlo es ver qué pasa en alguna disciplina, ¿no?
qué pasa en alguna disciplina y cómo eso se organiza, digamos, quiénes son, cuáles son las instituciones claves en la organización, si hay alguna lógica en la organización de esa disciplina, ¿no? Esto que decíamos antes. Uno tiene, entonces, un desafío era la profesionalización de la investigación, pero la profesionalización de una investigación que ya no era la investigación de los años 30. Por eso era un desafío. Porque los modos de hacer ciencia habían cambiado muchísimo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿sobre qué escenario científico operan las políticas? Y uno podría pensar, digamos, ese escenario a partir de algunos cambios fundamentales. Uno tiene que ver con la emergencia de nuevos campos científicos y la reorganización de la ecología de saberes científicos, ¿no? De las jerarquías disciplinarias. Hay una historiadora que se llama Nina Aviram, que cuenta un poco la historia de la biología a lo largo del siglo XX, ¿no? Y que habla en realidad es la historia de la molecularización de la biología a lo largo del siglo XX. Y entonces dice, bueno, en realidad la bioquímica, por ejemplo, hasta la Primera Guerra Mundial, era una disciplina marginal respecto, por ejemplo, de la fisiología y de la química, ¿no? Para la fisiología era una disciplina que no tenía suficiente compromiso con la clínica, y para la química era ni siquiera sé si una disciplina, ¿no? Como una especialidad que no tenía la precisión analítica necesaria que tenían los químicos, ¿no? Entonces lo que ella cuenta es cómo se va pasando, por ejemplo, de la fisiología a la bioquímica, de ahí a la biología molecular y de ahí a la biotecnología, y cómo se va complejizando la práctica de investigación. A partir de la colonización de otras disciplinas, ¿no? Primero de la química, después de la física, ¿no? Y cómo van colonizando otras disciplinas de las ciencias exactas las prácticas científicas, ¿no? Entonces, dice, bueno, hasta la Primera Guerra Mundial, la bioquímica era relativamente marginal. Y va a empezar a ganar buena prensa, va a empezar a ganar prestigio por varias cuestiones. En primer lugar, porque empieza a estudiar las enzimas y las reacciones que generan esas enzimas y la intervención de esas enzimas en procesos vitales, ¿no? La contracción muscular, el crecimiento de tejidos, etc. Y que va a permitir explicar un montón de procesos vitales, ¿no? Y por otro lado, porque va a estar asociada al descubrimiento de las vitaminas, ¿no? Sobre todo para la Primera Guerra Mundial eso es crucial porque eso permite resolver un montón, también, pero además eso va a permitir resolver un montón de problemas nutricionales y, por ejemplo, la sociedad bioquímica va a tener un rol muy importante asesorando al gobierno en el frente, creo que en Inglaterra, tanto en la nutrición de la población civil, en un momento en que la nutrición y la alimentación era muy importante, y a las tropas, ¿no? Entonces empieza como a ganar cierto estatus frente a otras disciplinas. Y a fines de la década del 30, empieza ya a configurarse lo que va a ser todavía incipientemente la biología molecular, ¿no? Que también empiezan a estudiar proteínas que tienen una función muy importante en procesos vitales, y empieza a estudiarse eso a partir de una primera teoría de lo que es la estructura de las proteínas, y hay todo un discurso que tiene que ver con el secreto de la vida en torno a la estructura de las proteínas, ¿no? Sí. Las leyes de la biología no tienen nada que ver con la guerra. No, pero lo que sí cuenta justamente... Sí, pero la biología no. Bueno, pero justamente lo que cuenta es que con la guerra se generan toda una serie de spin-offs tecnológicos que permiten analizar esas microentidades, digamos, spin-offs tecnológicos que tienen mayor alcance y que permiten estudiar estas microentidades de forma más precisa,
no sé, estaba pensando en la microscopía electrónica, ¿cuál era el otro que en estos años... La cristalografía de rayos X. Bueno, la cristalografía de rayos X, ¿no es cierto? No en vano, de los cuatro que hacen el modelo, digamos, del ADN, uno solo era biólogo, dos eran químicos y uno era físico. Exacto, ¿no? Digo, más que nada tiene que ver con nueva instrumentación físico-química que permite y que quizás empieza a diseñarse antes de la guerra y que va a tener como un desarrollo mayor durante la guerra, ¿no? Lo mismo pasa en la física, ¿no? Hay un autor, un historiador que se llama Garrison que cuenta que con la guerra, digamos, después de la guerra se desclasificaron no sé cuántos, creo que alrededor de 270 informes técnicos en donde algunos hacían referencia a toda una serie de instrumental electrónico, detectores, contadores y un montón de cosas que yo desconozco, por supuesto, que no sé en qué forma tiene, y que transformaron, digamos, que se fueron simplificando, cuyos costos se fueron abaratando, se fueron estandarizando, y que permitieron, después de la guerra, incorporarse en los laboratorios universitarios, ¿no? Es el caso, hay otro historiador, que es Jacob Rapkin, que cuenta el caso, por ejemplo, de la espectroscopía infrarroja, ¿no? Que empieza usándose en los años 30, era todavía un instrumento que necesitaba muchos ajustes y muchas calibraciones, empieza usándose en los años 30 en las empresas químicas y petroquímicas, y en la guerra tiene, digamos, una aceleración en el desarrollo, en la simplificación de la técnica y en la producción en empresas de instrumentación, a partir de un gran proyecto que fue el desarrollo de caucho sintético, que era un material estratégico para la guerra, ¿no? Y que cuando termina la guerra, ese instrumento empieza a incorporarse en los laboratorios universitarios, en buena medida porque estas empresas que producen el instrumental lo promocionan en los laboratorios universitarios. Y esto es lo que algunos autores llaman el cambio en la cultura material de la investigación, ¿no? O sea que hay un autor que se llama Jean-Jacques Salomon que habla de un proceso de industrialización de la ciencia que se iniciaría más o menos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Y eso tiene que ver con cambios organizacionales y con estos cambios en la cultura material de la investigación, que tiene que ver con la estandarización o la simplificación de determinados instrumentos que se incorporan en los laboratorios, e incluso de los organismos modelos, ¿no? De los organismos modelos hay, a ver, empiezo por estos cambios organizacionales. ¿Con qué tienen que ver estos cambios organizacionales? Tienen que ver, por un lado, con la organización de la investigación en función de la obtención de un producto específico, ¿no? Esto con la guerra va a ser muy evidente. El proyecto Manhattan, ¿saben lo que es el proyecto Manhattan? Todos, bueno, el proyecto Manhattan, bueno, pero además todos vieron Oppenheimer ahora. Todavía no, lo mal que haces. Digo, la obtención de un producto final, ¿no? Que se acelera un poco con la guerra, y que no tiene que ver solamente con la bomba atómica, sino que también uno puede encontrar proyectos en el campo biomédico. El caso, para mí, muy interesante es el caso de la investigación para el desarrollo de una droga sintética contra la malaria. ¿Sí? Hasta ese momento, la malaria se curaba a partir de la corteza que se extraía de unos árboles que se plantaban en el sudeste asiático. Eran americanos, eran de América. Exacto, eran de la región andina, que se llevaron allá y que se desarrollaron en colonias del sudeste asiático, ¿no es cierto? Entonces, como eso se traía de ahí, con la guerra se interrumpió el acceso, había que desarrollar una droga sintética. Alemania ya venía trabajando en eso, pero Estados Unidos, cuando vio el escenario que había, dijo, hay que conseguir desarrollar esta droga. Y entonces
la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo de los Estados Unidos puso en marcha un gran programa para estudiar la enfermedad, para, no sé, el ciclo vital del parásito. Tenía distintas líneas de investigación, la síntesis de distintos compuestos, y, entre otras cosas, contrató la síntesis de estos compuestos y con un panel que digamos, coordinaba todo el screening de las pruebas con estos compuestos, encargó la síntesis de estos compuestos a 30 universidades y distintas corporaciones químicas. Bueno, eso implica toda una organización que no había, según este autor, no había previamente, que era separar la ejecución de la planificación y la gestión de toda esa maquinaria, ¿no? Digo, a lo largo de esos años se revisaron alrededor de 14.000 compuestos, según este autor. Y que tiene que ver con todo un trabajo interdisciplinario, que tiene que ver con estudiar el parásito, con estudiar la enfermedad, la inmunología, la histopatología, los compuestos que se estaban probando, bueno. Y la otra cuestión tiene que ver con esto que yo les decía, ¿no? Con los cambios en la cultura material y la estandarización de determinados instrumentos y determinados organismos modelos. Esto que yo les contaba del proyecto para el desarrollo de una droga sintética generó como un modelo de infraestructura institucional para, por ejemplo, la investigación sobre cáncer en la posguerra, ¿no? A partir de la década del 30, bueno, en realidad, a partir de la década del 30, la investigación sobre el cáncer empezó a estar muy vinculada a las características genéticas de los ratones, ¿no? Y, por lo tanto, para distintos tipos de cáncer era necesario producir colonias de ratones homogéneas, ¿no? Para estudiar u otras patologías, o el cáncer u otras patologías. Y en los años 20, fines de los años 20, se crea lo que fue el laboratorio Jackson Laboratory, donde se empiezan a producir colonias de ratones homogéneamente, genéticamente homogéneos. Y que en realidad, ¿lo conoces? Sí. Todavía bueno, se crea a fines de los 20. Sí. Claro, y originalmente eran, digamos, daban estos ratones, pero este laboratorio inicialmente estuvo financiado por grandes empresas automotrices. Con la crisis del 30 disminuye el financiamiento y deciden empezar a vender los ratones. Y entonces, claro, eran los que vendían los ratones para el Instituto Nacional del Cáncer, que coordinaba, primero, digamos, tenía el control sobre los estándares de producción de esos ratones, digamos, cómo se alimentaban, cómo se producían, que fueran todos, que tuvieran todas las características que tenían que tener para el estudio de determinadas patologías, ¿no? Bueno, digo, ese proceso de estandarización de instrumentos, de qué instrumentos se utilizan, de qué modelos se utilizan, de cómo son esos modelos, implica una universalización de las prácticas, ¿no? Y una complejización, incluso entre disciplinas, y un tipo de prácticas mucho más complejas. Digo, la idea de un producto final genera como la articulación entre distintos departamentos universitarios, ¿no? Digo, quien creó este Jackson Laboratory estaba en Harvard y originalmente trabajaba en genética a principios del siglo XX y empieza a trabajar con patólogos en 1915, por ahí, ¿no? Digo, se va como complejizando mucho, y la ciencia que había en la posguerra, por lo tanto, no era la misma que había conocido, por ejemplo, Usai en la década del 30. De hecho, yo creo que quien mejor entendió cómo había, y hablo solamente de algunos casos puntuales, ni hablar de los cambios en, no sé, las ciencias geofísicas. Digo, uno podría pensar muchos campos cuyos detalles yo no conozco, pero que efectivamente cambiaron muchísimo. Y yo creo que
cuando hablamos de un sector moderno y un sector tradicional, también tenemos que pensar en esto, ¿no? Que, a ver, Rolando García había hecho su maestría y su doctorado en Estados Unidos y había visto, ¿no? Esta transformación en el alcance de la nueva instrumentación, en las prácticas científicas, en cómo eran las prácticas científicas, imagino yo, ¿no? Y había entendido, ¿no? Digo, cuando hay, yo no sé si en alguna de las cosas que ustedes leyeron yo cuento, toda la discusión que hay cuando se quiere comprar la clementina, ¿no? Y dice, bueno, Usay dice... Está en creo que está en el libro que se dice. O en la nota de Usay, La claro. cosa sí, sí. No sé si era Cereijido o quién, bueno, pero no importa, alguien lo cuenta y yo me parece que en el libro lo traigo, de cuando se quiere comprar la clementina, Usay dice, bueno, yo gané el premio Nobel sin necesidad de tanta parafernalia y tanta instrumentación, ¿no? Y eso era no entender cómo había cambiado, cómo había cambiado la práctica científica, o cuando Milstein, creo que es en el 62, que interviene en el Instituto Malbrán, y le pide a Leluar que le permita instalarse en... Yo siempre me olvido los nombres sucesivos que tuvo en Pamar. Entonces, creo que es Leluar que le dice, bueno, pero lo que pasa es que la biología molecular es como una disciplina auxiliar de la bioquímica, ¿no? No haber entendido el lugar que estaba empezando a tener la biología molecular. Sin embargo, todos eran subsidiarios de una agenda internacional que tenía la biociencia para la biomedicina como una de las emergentes de la mujer. O sea, al fin y al cabo, lo que tenemos como pregunta, pero lo que hacían ellos no era ni más ni menos que reproducir un gran negocio y una gran temática que estaba desarrollando la política, que era la biomedicina. ¿Por qué? Y porque se dedicaban a un área que era de punta, y que era de punta y era necesaria, principalmente para la burguesía de los países centrales. Para después se va a desarrollar industria farmacéutica, no sé. No, bueno, podría ponerse al servicio de otros objetivos, ¿no? No digo que no es pura cuestión de objetivos, es una cuestión objetiva, digamos. ¿A qué respondía esa agenda que tenían ellos? ¿A su interés propio? O sea, lo que yo entiendo es que era de liberalismo, es medio analítico, es muy inocente. Las agendas científicas. Hay una determinación, digo, a ver. No entendí cómo entró el liberalismo y el capitalismo. También por la definición que vos habías dado del modelo liberal. Sí. Un modelo liberal, pero no, yo no hablaba de liberalismo, no hablaba en términos económicos, hablaba de un modelo liberal que no establece, digamos, temáticas. Claro, exacto, eso, pero... Que uno se cree libre de elegir. Exacto. Y yo creo que ahí está un poco la trampa para entender un poco también esa década, ¿no? Pienso en esa contundente colección de ejemplos que vos diste de empresas internacionales, empresas y estados. ¿Cómo pudieron concentrar el esfuerzo científico junto con los capitales para lograr esos avances farmacológicos, tecnológicos, para la guerra y lo que fuera? Pero fueron avances de ciencia y tecnología impresionantes. Yo pienso, cuando te escuchaba, pensaba, esos científicos no estaban pensando la autonomía. No, tal vez en el objetivo o en el dinero que le pagaban, la verdad es que no sé, pero en la autonomía ya no pensaban. Acá a lo largo de, vos lo dices, apareció un montón de veces. No, también piensan en la autonomía. Pensá que durante... Me encanta estar ahí, claro. No, pero hay toda una discusión en la posguerra en relación con hasta dónde puede intervenir el Estado y hasta dónde no. Pero los ejemplos que vos diste, ahí tenían un ejemplo. Seguramente había gente que quedaba afuera, pero había junto con Oppenheimer montones de físicos y Leo Szilard estaba afuera porque estaba, digamos, el uso que se le iba a dar eso. Sí. Leo Szilard. El resto estaban condenados ahí. Y Einstein con dudas, que macana le mandé por avisarle, pero bueno, ya la bomba estaba. Claro, exacto. No, pero en la posguerra me parece que hay toda una vuelta
sobre lo que pasó y una reflexión sobre hasta dónde puede y debe intervenir el Estado, hasta dónde la comunidad científica puede reclamar su autonomía, incluso en los países De todas formas, las empresas siguen teniendo científicos brillantes y fue toda Tech y todos ellos. Y vuelvo a tratar de compararlo con el caso, perdóname, por un segundito, vuelvo a compararlo con el caso argentino, porque el caso argentino, la autonomía está en el centro de la comunidad científica, está muy fuertemente en el centro. Pues fíjate que la creación de CONICET está en el texto, justamente. Uno de los puntos es la eliminación, que no quede el nombre de la organización científica tecnológica que la precedía. Es decir, van a crear el CONICET y la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología, etcétera, esa queda disuelta en el texto, queda disuelta. Es disuelta ese organismo, creamos otro. Perfecto. Ese otro va a ser, justamente a diferencia del anterior, que lo ponía en el centro del plan quinquenal, y entonces los científicos tenían que estar sujetos a objetivos nacionales, económicos, sociales, etcétera. Acá son autónomos, tienen autonomía, van a poder establecer su dirección con algún control que va a ser académico. Eso estamos hablando de años 55, 56, 57. Después, en 1966, 10 años después, están pensando cómo volvemos, no cómo volvemos, porque se olvidaron que en algún momento había una organización para estar enganchado con la sociedad, sino cómo poder vincularnos con la sociedad sin perder la autonomía, teniendo el control. Pero cada vez que cuando van a trabajar en la empresa, es la empresa la que marca la dirección, y con el Estado no se someten de la misma manera. Yo creo que ahí la comunidad científica argentina tiene algo, no sé, de tratar de preservar esa autonomía, que no lo controlen, pero no con el mercado, porque ahí sí hay un disciplinamiento, pero con el Estado particularmente no, tiene que ser suficientemente libre. Y me parece que hay un ciclo que se da... ¿Pero por qué decís que con el mercado no? Y insisto, porque las empresas sí tienen un ejército de científicos de nivel que sí se someten a las necesidades del mercado. A la necesidad del mercado quiere decir que necesitamos por ejemplo, ahora, necesitamos un montón de gente hacer doctorados, etcétera, y empezar a trabajar muchísimo con temas de datos, ¿no? Y ahora, y bueno, saturado también, o digamos, en riesgo, digamos, la labor científica, no tiene inconveniente venir a trabajar, digamos, ocupando lugares en la demanda privada, por un salario. Y sin embargo, hay una exigencia muchas veces de tener libertad y autonomía cuando se quieran a trabajar en la ciencia dentro del Estado, ¿no? Ahí influye un tema meramente económico, porque en un ambiente académico, dado por el Estado, el conocimiento se debe distribuir, no se paga por el conocimiento. En cambio, si vos sos un científico que trabaja para Merck, que es una gran farmacológica, muy poderosa, o Pfizer, el conocimiento no sale de las puertas de la empresa, porque se pone en riesgo una aplicación que le va a dar dividendos. Son dos conceptos totalmente diferentes, políticamente hablando. Sí. Tal vez se diga el valor de la autonomía. ¿Cuánto puede ser la autonomía? La diferencia del salario. Me explico cuál es el conflicto. ¿Se entiende cuál es el conflicto principal? Sí, no sé si hay un conflicto. Sí, lo que pasa es que el conflicto... Discutir el conocimiento porque te estás sosteniendo la sociedad o no lo difundís porque lo tenés con la empresa privada. Sí, pero el Estado también tendría mecanismos para restringir la difusión. Digo, yo estoy segura que en una universidad estadounidense nada sale del laboratorio si antes no se testeó si ese conocimiento es industrializable. El conocimiento no te pertenece, el conflicto es producción intelectual, no te pertenece. Efectivamente. El conflicto también se daba, por ejemplo, cuando estaba el organismo de ciencia y técnica durante el peronismo, las editoriales de la revista de Hussein justamente objetaban ese tipo de organización, porque ese tipo de organización que fijaba un objetivo de la investigación científica decía que desvirtuaba, bastardeaba la actividad científica. Y el científico era el que tenía que ser suficientemente libre. En ese sentido, ahí justamente... Sí, pero yo creo que, después voy a hablar de eso, yo creo que ese discurso hay que entenderlo en su contexto. Claro. Y que no tiene que ver simplemente con una defensa corporativa de la autonomía. Yo creo que no es solamente una defensa corporativa de la autonomía y hay que entenderlo en un contexto internacional mucho más amplio de aquellos años, ¿no?
No, quería hacer un comentario respecto a esto que está saliendo por Rodri. Me parece que por ahí una forma de analizar esto del concepto de autonomía, de quién es el que define tu agenda científica y demás, que al margen de esto creo que lo ibas a contar, pero hay una discusión en esa época misma sobre, bueno, el financiamiento de Fundación Ford, después de yo ya viene esa época, esa discusión. Ellos tienen, de hecho, una posición al respecto y explican. Me parece que el tema de si uno a ver, como define autonomía, si es autónomo realmente no en la definición de sus agendas tecnológicas, hay un tema ahí con la comunidad científica que me parece que tiene que ver con las lógicas de garrote zanahoria. Lo que no quieren los científicos argentinos en esta época es que alguien venga y le diga con un martillo tenés que hacer esto. Ahora, si viene alguien y te da plata para hacer eso, zanahoria, ¿no? Digo, eso es otra cuestión. A ver, efectivamente, me parece que vos decís, bueno, van en contra del modelo de consejo de Perón. Era un diseño también muy preliminar, porque no había ningún instrumento para hacer que las agendas de investigación se orientaran hacia aquello que se quería hacer. Y hoy las lógicas son muy distintas, no es lo mismo un block grant, ¿no? Que digamos un subsidio en bloque, donde vos decís, bueno, tomá y hagan esto, que pensar en los fondos concursables, ¿no? Entonces vos con los fondos concursables necesitas una serie de estrategias que determinen la orientación de los investigadores hacia determinadas agendas. Si vos tenés bien aceitado eso, yo creo que se logra orientar las agendas. Entonces, lo que hay en este periodo, yo creo que son ensayos donde todavía están viendo bien cómo se formula y cómo se implementa una política científica. Porque vos podés tener un plan y decir, bueno, en realidad lo que nosotros queremos es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, pero si no tenés mecanismos para implementar ese plan, tampoco tenés un resultado. Digo, tenés una concepción de políticas. Pero me parece que en este momento todavía se está ensayando o se está pensando cómo hacer para hacer una política científica, ¿no? No, es un poco, digamos, porque los inicios del CONICET, ¿no? Digamos. Ahí es cuando el Estado, digamos, bueno, y antes también, en una forma un poco más dirigida, empieza a poner plata con alguna cosa bien concreta del objetivo. Ahí oponen también el tema de la ciencia básica, ¿no? Que hay que hacer ciencia básica, como una ciencia pura, y en ese sentido la ciencia básica es más difícil de que sea dirigida. Digamos, los beneficios son una especie de efecto derrame, ¿no? Como eso de que está muy bien hacer investigación y de alta calidad y básica, y casi nadie lo va a discutir eso, pero eso es como pensar que va a traer un efecto derrame a largo plazo y que va a mejorar todo. Yo creo que en eso se centraba USAID para pelear contra, digamos, los gobiernos peronistas que dirigían un poco más la investigación a algo más aplicado y ponían la plata ahí. Y cuando después se crea el CONICET, yo creo que ahí es como una especie de jugar a, estoy exagerando, ¿no? Pero una especie de jugar a que la Argentina está haciendo un desarrollo científico y tecnológico con apoyo del Estado y no lo orienta. Y yo creo que no lo orienta porque afuera el gran orientador es el aparato militar. La excusa de donde se mete toda la plata, y hoy en día también, por ejemplo, muchos hoy en día te hacen cuentas de cuánto se invierte en tal institución científica, cuánto se invierte en la otra, pero no tienen en cuenta cuánto se invierte en la parte militar y todo el desarrollo científico que trae la parte militar. Y a través de la parte militar, del desarrollo del aparato militar, es un montón de plata que termina yendo al desarrollo científico en Estados Unidos, en las potencias centrales, digamos. Y acá eso no existe. Entonces acá, porque por ejemplo, nadie va a decir que el proyecto Manhattan no tenía secreto de lo que se obtenía, o que hoy en día, los Álamos, está disfrazado de que es una ciencia muy abierta, incluso publicaciones, se usaron, todo, pero de repente que se... No en ese momento. No, y hoy tampoco, y No, pues. depende de lo que encontrés, digamos,
todo el que va a trabajar en los salud ya firma previamente ciertos convenios, que si uno llega a cierto lugar, lo va a pasar un secreto total y no va a ser divulgado nada. Perdón, es un pequeño paréntesis, pero acá se hace un montón de investigación científica militar. Yo no tengo los nombres, pero sé que es. Claro, el Ministerio de Defensa, tenemos un montón de robótica, inteligencia artificial, química. Se hace investigación. Suelen ser cosas que no tienen mucho acceso público a esa información, pero. Claro. Pero para que no es muy chiquita y quiere ser reportada porque también nunca. Pero quiero entender hacia dónde te dirigías. No, que en ese sentido, que tiene esta cosa trunca, no siempre en desarrollo científico, es como decía Martín Cerviquillo en el otro libro, ¿por qué no tenemos ciencia? Sí. Decía que no tenemos ciencia, tenemos científicos, que tenemos otras cosas, pero ciencia no termina de cristalizarse, porque tenemos científicos como se tienen tigres en el zoológico y cosas por el estilo. Está todo muy bien, todo el mundo está muy de acuerdo. Ahora se nota, por ejemplo, ¿no? Ahora están por destrozar todo, digamos, y se nota que en realidad nadie termina de entender, digo, en la sociedad no terminamos de entender qué implica eso. Porque en realidad nunca terminamos tampoco de dar un producto o algo que realmente haya cristalizado de la inversión en ciencias por distintos factores, ¿no? Por ejemplo, los últimos podemos ver el tema de las vacunas, ¿no? Sí, pero tengo que también por ejemplo, la vacuna que se hizo en desarrollo y ¿dónde te la ponen la vacuna de la Universidad de San Martín? Quiero decir, ¿por qué no se termina? Acá Si hubiera terminado, vos sacás tu vacuna. A veces llega un poquito tarde, pero bueno. Pero llega tarde también porque no tiene cualidad, ¿no? O sea, es una cosa túnica, ¿sí? Y yo creo que es porque no termina de alguien tener la conciencia total de que por ahí es el camino. Que nadie tiene la fórmula, decir. No. A ver, ¿qué se llama? Para mí, para pensar eso, en todo lo que estás pensando, es que históricamente acá en Argentina confundimos los términos de ciencia con innovación, tecnología, son cosas distintas, se instrumentan de manera distinta y pensamos que los científicos van a hacer una vacuna y eso no es así, ninguno lo venimos así. Y lo que nos falta a veces son políticas tecnológicas. Yo creo que además la innovación no es algo que uno puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Vos mencionabas el caso de la vacuna. Creo que efectivamente hay un montón de cosas que, digamos, la pandemia fue un laboratorio, ¿no? Donde se experimentó con muchas cosas. Acá en esta facultad hubo muchos proyectos que tenían que ver con test de diagnóstico, sí, ¿no? Test de diagnóstico, la vacuna en UNSAM, la cuestión de los respiradores. Digo, fue como un laboratorio para tratar de entender. Me acuerdo que en algún momento estoy en una cátedra en UNSAM donde vino Juliana Casataro a dar una charla, y fue muy interesante escuchar todo lo que ella había aprendido, ¿no? Porque un científico que está en un laboratorio, si no tiene esa experiencia, digo, es muy distinto en Estados Unidos, donde vos ya tenés un complejo industrial académico que ya está más o menos aceitado. Entonces uno sabe, ¿no? Lo que es una patente, cómo, digamos, cuándo se publica y cuándo no se publica un resultado, cuándo se puede publicar y no publicar, si algo es explotable o no explotable. Está esa mentalidad, está esa lógica, ¿no? Ahora, yo te veo que querés hablar, ya termino, ya cierro. Y me parece lo que a mí me dio, en su momento estábamos ahí en medio de la pandemia y a mí eso me dio como mucha esperanza, ¿no? De escucharle decir, y hice como un estudio, un rastreo de todo lo que se estaba haciendo en términos científicos para la pandemia, y tengo esta sensación que vos tenés, ¿no? En ese momento estaba así como, bien, mirá la Argentina, qué bien, y están, no sé, y los test de diagnóstico y esto,
y la agencia acompañó mucho todo ese proceso, ¿no? La Agencia Nacional de Promoción Científica acompañó mucho ese proceso, acompañó a los propios investigadores, ¿no? En sus relaciones con, ¿cómo se llama? El organismo que regula los medicamentos, en el vínculo con la ANMAT, ¿no? Aprendiendo ella y su equipo lo que era ese vínculo con la ANMAT. Digo, hacer innovación no a partir de un descubrimiento o un hallazgo casual, sino hacer innovación a partir de conocimiento científico. Es un proceso largo que supone un aprendizaje y que supone el establecimiento de dispositivos que permitan esa innovación y que permitan la articulación con las empresas, ¿no? Si fuera necesario. Con las empresas o con cualquier organismo público que, por ejemplo, produzca esa vacuna, ¿no? Sin que eso tenga que ir a una empresa. Y entonces, bueno, después, claro, me pasó lo que te pasó a vos, que dije, bueno, ¿y qué pasa con la vacuna? Y claro, ya está, ya fue, el COVID ya fue, estamos todos con el dengue, ya pasó. No, claro que ya fue, tenemos que seguir dándonos. El problema es, esencialmente, después pasa a la parte política, porque la vacuna, según tengo entendido, yo no soy de la especialidad, pero he escuchado, pasó la prueba de escala piloto. No, es que llegó ahora, muy avanzado. Ahora hacía falta la escala industrial. Se buscó un laboratorio privado, socio, que dijo, bueno, pero eso también, ¿cómo tener el mercado asegurado? La respuesta fue pasar de Sinopharm y de Sputnik, pasar a Pfizer, debido a la estructura dominante en nuestro país. Bueno, me acuerdo que también... Claro, porque si pensamos que la ciencia se hace en una burbuja, no, hay intereses económicos locales e internacionales. Perdón, pero ella quería decir algo y la marginamos. Le toca a Ella ahora vamos a escuchar muchas canciones de ella, pero el clamor subterráneo es que hay mucha gente que necesita un intervalo de 15 minutos. Sí, bueno, yo también. Te escuchamos, ya estamos un recreo, porque esto se extendió. Yo pensé que iba a ser todo así más rapidito. Bueno, vengo con mi PowerPoint, 30 slides y se acabó. No, creo que para redondear la idea, el tema está en no despegarlo desde su perspectiva. La ves todo esto. La ciencia, las políticas, todo bien, pero a ver, acabamos de conmemorar ya, ¿sí? Esta industria digo, participó del último golpe militar y digamos que esas escuelas sí. Creo que el eje ahí está, pasa con que se puede llegar a completar. Es eso. Mientras en Estados Unidos, ya en esa época se estaba empezando a ver una visión globalizadora de la industria, esto de analizar los procesos industriales, los científicos, montarlos en la industria de una manera ya globalizada, estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Acá todavía recién nos estábamos organizando, a ver qué pasaba o no pasaba. Entonces, digamos que eso, la perspectiva de este siglo, es todo lo que va pensando y lo que me parece que habría que decir. Sí, a ver, uno podría formulárselo como se lo formuló el pensamiento latinoamericano, ¿no? Y uno puede dar distintas respuestas. Es la industria, es la comunidad científica, son las políticas industriales, son las políticas científicas, digo, miles de respuestas hay a eso. Pero volviendo a, no sé cómo